Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Javisame. Bueno, como tema de hoy vamos a aprender las columnas responsive con HTML y CSS totalmente desde cero. Para ello acá tengo el resultado, podemos apreciar, tengo dos columnas totalmente responsive para todo el tamaño de dispositivos. Por ejemplo, tenemos este pequeño tamaño es para celulares de 320 píxeles, el tamaño para 480, tenemos tamaño tablet 768. Tenemos también para tamaño PC 1024 píxeles con resolución de 1280 hacia arriba. Totalmente responsive, adaptable a cualquier dispositivo móvil. Es lo que vamos a aprender. Bueno, sin más preámbulos, empecemos. Acá tengo preparado el index.html y el estilo CSS. Bueno, para eso lo que voy a hacer es, voy a borrar, para empezar desde cero. Ahí está. Totalmente desde cero. Utilizamos acá, ya. El editor de texto de HTML es brackets. Bueno, para ello voy a empezar con la estructura básica de HTML5. Tipeo HTML5, HTML 2.5 y tabular. Me aparece automáticamente en español y por ejemplo un título acá, columnas responsive. Ahí está. Ahora vamos a vincular el estilo link, tabular y vinculo el estilo .css. Seguidamente voy a agregar la nomenclatura para adaptar a dispositivos móviles, meta, vp, tabular. Automáticamente se completa la estructura para adaptar a dispositivos móviles. Ahora en el body voy a agregar el contenido. Por ejemplo, primeramente voy a agregar un div con el llamado contenido. Dentro de ese div voy a agregar otro div más llamado caja. Ahora dentro de esa caja voy a contener, primeramente voy a tener dos cajas por 2. Ahora dentro de esa caja voy a tener un h1 más un párrafo. Presiono tabular y ahí está el resultado. Ahora en el h1 voy a poner un texto 1 y como párrafo texto Loren se complete. En la siguiente caja texto 2 y un Loren igualmente. Ahí está. Si apreciamos acá, esto es el pequeño resultado. Una vez trabajado el archivo index.html, vamos a trabajar el estilo .css. Bueno, para ello en general voy a agregar un margin 0 a todos, margin 0, un padding igualmente 0. Ahora recién voy a empezar a trabajar con las cajas. Con el contenido primeramente, voy a trabajar con el contenido. Y voy a agregar un margin general de unos 3 píxeles. Si pueden apreciar, existe un margin, solo el contenido. Ahora voy a trabajar con las cajas. En primer lugar voy a agregar un display table cell. Ahí está. Si ven, se me ubica en dos columnas. Ahora seguidamente voy a agregar un padding 10 píxeles de esta manera. Ahora lo que voy a trabajar, voy a empezar a trabajar con el h1, el párrafo de cada texto. Voy a agregar entonces, vamos a trabajar con caja, dos puntos, nth-chill 1. Vamos a trabajar con la caja 1, con el h1. Está. Le voy a agregar un background de 0.69. Ya, como el resultado, automáticamente en vista previa, vamos a agregar un text align center, un color white y vamos a poner un margin button de la parte hacia abajo de unos 15 píxeles. Ahí está. Hemos trabajado con la caja 1 el h1. Ahora vamos con la caja 2 el h1 también. Simplemente que cambiamos por caja 2 y cambiamos el color para que sea diferente, 0.59. Es un azul más claro. Ahí está. Ahora vamos a trabajar
lo que es el párrafo. Igualmente vamos a sacar la caja. Igual, para avanzar podemos copiarlo, esta parte, pero vamos a trabajar con el párrafo. Ahora tenemos esto. Vamos a sacar un background también de un negrito con un color white, blanco. Ahí está. Y al párrafo 2 le vamos a agregar otro color. Vamos a agregarle 0.89, un verde. Ahí está. Los colores son de manera de ejemplo, ya ustedes lo pueden trabajar con lo que deseen. Bueno, eso es en tamaño primeramente para dispositivo móvil. Y si voy agrandando, por ejemplo, la página, si veo, se me adapta en general a todo. Si lo maximizo, ahí está. Y eso no queremos, queremos que se adapte por cada dispositivo. Queremos para 480, para tablet, para PC y super PC. Ahora vamos a trabajarlo con esas medidas. Bueno, para ello lo que voy a hacer, voy a agregar un arroba media y voy a trabajar primeramente para la medida. A ver, si lo maximizo, me dirijo acá a esta pestañita, más herramientas y herramientas de desarrolladores. Ahora me voy a dirigir en esta opción y primeramente voy a trabajar para 480. Vamos a trabajar, me equivoqué, para 480 píxeles. En 480 creo que está bien, no hay mucho que hacer. Vamos a trabajar para 768, tamaño tablet, y acá quiero agregarle un interlineado un poquito más. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces me dirijo min white de unos 7600 píxeles, 768 píxeles, perdón. Tenemos esto. Vamos a agregarle al interlineado a lo que es párrafo. Entonces buscamos la caja en cuanto a párrafo y un lineage de unos 30 píxeles. Ahora vamos a ver el resultado. Ahí está. En cuanto a 768. Ahora quiero para el tamaño de 1024 píxeles. Vamos a verlo en 1024. 1024 quiero un internet un poquito más amplio. A ver, entonces voy a agregar de 40 píxeles. Vamos al resultado. Ahí está. Y si podemos apreciar, lo cierro esto, aún ocupa toda la pantalla. Por ejemplo, si entonces lo hago más pequeño, empiezo a ampliarlo. 480. Allí cuando ocurre ya 768. Y acá sigue con 768. Acá ocurre ya el cambio de 1024 píxeles. Ahora, cuando ocurre el cambio de 1024 píxeles, quiero que tenga el contenido solamente 1000 píxeles. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me dijo acá, entonces agrego el contenido. Quiero que tenga un white de 1024 píxeles. No, de 1000 píxeles solamente. Ahí está. Y si lo acerco, ahí está. Por ejemplo, si ahora maximizo, tiene solamente 1024 píxeles. Ahora quiero agregar también un margin auto que se encuentra al centro. Ahí está. Bueno, eso en cuanto a 1024 píxeles, pero quiero para un poquito más grande. Entonces, ¿qué es lo que hago? Copio esto. Quiero también para 1280 píxeles superior. 80 píxeles. Quiero que tenga el contenido. En cuanto a contenido, quiero que tenga un white de 1200 píxeles. Ahí está. Un poquito más grande. Ahora vamos a probarlo. Hemos logrado hacer columna responsive totalmente desde cero. Ahí está, 480. Aumento a 768. Aquí se aumenta a 1024 píxeles. Y ahí aumenta a 1280 píxeles. Ahí está.
totalmente desde cero. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, no se olviden de suscribirse al canal, compartirlo en sus redes sociales. Simplemente gracias.